Pues bueno, como decía, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este café con Paolo Longo y Juan José Piedrahita. El día de hoy vamos a presentar, o bueno, yo no, van a presentar ellos su libro que se titula El que encontremos trabajando lo echamos, la cultura como estrategia de transformación empresarial. Quien tuvo oportunidad de estar siguiendo estos cafés, pues ya conoce a Juan Piedrahita del año pasado, que estuvo también con nosotros hablándonos de cultura, y hoy, pues, como digo, viene acompañado de Paolo como coautor para hablarnos de su libro. Antes de pasar a hacerles alguna pregunta, voy a compartirles su semblanza. Juan José es economista de la Universidad de Luisiana y participante del programa Mobilizing People de liderazgo del MIT Institute en Lausanne, Suiza, líder de la organización Equitel por 26 años y ahora presidente de la Junta de Accionistas de la misma compañía. Es miembro de varias juntas directivas, incluyendo TDM Transportes, Industria Sumo, Prolub y Videaro. Mentor de Endeavour y asesor de empresas en Colombia y Latinoamérica en temas relacionados con cultura organizacional. Participante en conferencias de TEDx y ganador del Premio Espectador 2017 en la categoría de líder consciente desde la cultura y la estrategia. Por su parte, Paolo Longo es abogado, empresario, docente e investigador. Nació en Venezuela, en Maracaibo, en una familia de inmigrantes italianos. Acompañó desde muy joven a su padre, empresario del sector automotriz, en sus actividades gerenciales. Sin duda, allí comienza su predilección por el emprendimiento y obtuvo el título de abogado de la Universidad de los Andes, donde fundó posteriormente su propio estudio legal. Se especializó en Derecho Laboral, Derecho Procesal y Derecho Constitucional. Es docente de varias universidades, tanto en pregrado como en posgrado, y autor de varios libros y publicaciones compartidas en el campo de las ciencias jurídicas. También obtuvo un MBA y estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca y es conferencista e investigador. Fundador y director de varias empresas en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, en las que confluyen más de 500 integrantes. Y asimismo es socio de la firma International Consulting Group, con sede principal en México, en Ciudad de México, perdón. Entonces, bueno, el día de hoy el ritmo del café lo vamos a hacer distinto, no va a ser una presentación al uso y luego preguntas, sino que va a ser ahora sí más como una plática y un diálogo entre los autores. Yo voy a ir lanzando algunas preguntas, pero como siempre está abierto a la participación de todos ustedes, levantando la mano virtual para poder lanzar su pregunta. Entonces, por lo primero, quisiera que, aparte de darle la bienvenida tanto a Paolo como a Juan, que nos platiquen un poco de su experiencia y de cómo llegaron a confluir sus vidas y a interesarse ambos por la cultura. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Es un verdadero honor. Les confesamos que este es el primer lanzamiento que hacemos del libro oficial, lo cual nos agrada mucho, nos alegra mucho que sea con nuestros amigos de México, de Monterrey, y estamos verdaderamente emocionados. Pablo y yo somos grandes amigos desde hace ya muchísimos años, tenemos una amistad de 14 años. Nos conocimos precisamente alrededor del concepto de la cultura. Alguien que sabía la pasión que ambos teníamos por la forma de gerenciar en una forma consciente. Nos informó una vez, nos dijo, ustedes se tienen que conocer sí o sí. Pablo vivía en Caracas, yo vivía en Bogotá. Y en un viaje a Bogotá, pues nos reunimos, salimos a comer y verdaderamente conectamos en forma inmediata. Nosotros empezamos a hablar del concepto de cultura, del concepto del manejo empresarial y nos comprometimos a seguirnos viendo y a seguir trabajando por una causa, por este tipo de causas, porque nos gustaba muchísimo. Nos parece que otro tipo de empresa es posible, que otro país es posible, otro mundo es posible. Entonces empezamos a interactuar muchísimo. Luego Paolo, estando en Estados Unidos, como consultor, invirtió en una de las compañías que estaba apoyando. Y una de las razones era una compañía donde había un grupo importante de cubanos, ciudadanos americanos, pero que habían vivido la revolución y que estaban manejadas en una forma muy poco consciente por su dueño y por el gerente de la compañía, un poco explotadas.
Y cuando Pablo vio esa transición, vio que la compañía no era una compañía bien manejada y entonces invirtió en ella y al final terminó quedándose con ella. Cuando hizo eso, me llamó inmediatamente, me dijo, yo quiero transformar esta compañía desde la cultura, desde el bienestar de estas personas que están aquí. Quiero que sientan que les pertenece, que tengan sentido de pertenencia, que tengan un sentido de querencia fuerte. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, le dije a Pablo, ya voy para allá. Y empezamos a trabajar juntos en la recuperación, no de la empresa al principio, era la recuperación de la moral de las personas en la empresa. Y ese fue un ejercicio hermoso porque la empresa estaba en una situación económica denigrante. Pablo estaba haciendo muchas maromas financieras con los bancos para tratar de mantenerla rodando. Y el único pensamiento que tenía en su cabeza era, no se pueden quedar sin trabajo. Y no solo no se pueden quedar sin trabajo, eran, si no me equivoco, 27 personas más o menos en ese momento, la gran mayoría cubanos, sino que deben tener un trabajo digno. Entonces se puso en la tarea de recuperar la dignidad de estas personas al mismo tiempo que recuperaba la empresa, y a mí me pareció apasionante lo que estábamos haciendo juntos, yo acompañando a Pablo en ese liderazgo y Pablo pues a, a, apoyándose en muchas cosas que ya veníamos ejecutando en nuestra organización en Colombia, que tiene como prioridad las personas y como propósito el desarrollo de los integrantes. Entonces cogimos todos esos conceptos y empezamos a trabajarlos juntos. Luego, con un grupo de amigos y de personas en Barcelona, lanzamos un ejercicio de cultura. Nos fuimos juntos a hacer una semana con la Universidad de Barcelona, con el profesor García, ¿cómo se llamaba, Pablo? Salvador. Salvador García, y era un grupo de intelectuales de españoles y éramos un grupo de latinoamericanos, todos alrededor del mismo concepto, la cultura empresarial y la cultura empresarial basada en valores y en el desarrollo de las personas, y en las personas como propósito. Fue un evento espectacular. A ese evento asistió otro personaje muy querido que se llama Víctor Gay. Víctor tiene un tema de storytelling y está muy enfocado en tema de gerencia por valores, etcétera. Es muy reconocido, tiene un concepto que se llama El Camino Amarillo, escribió un libro inclusive llamado El Camino Amarillo, donde pues, nos dio el honor de tener un capítulo sobre Quitel, unos párrafos sobre nuestra empresa. Y Víctor es hoy quien escribió el prólogo. Entonces eso ha sido, digamos que la vida de Pablo y yo, pues primero somos grandes afortunados que la vida nos juntó, grandes afortunados que tenemos una visión de la vida y de la importancia de las personas y de la magia de las personas y lo que se puede hacer alrededor de las personas que comulga muchísimo, que tiene mucho sentido. Y en una ocasión, pues Pablo es un coautor y autor de libros relacionados con el derecho. Y un día me dijo, yo quiero escribir el libro de la cultura de vida. Yo creo que esto se tiene que escribir. Y empezamos juntos a escribir el libro. La verdad, pues la mayor parte del libro es una redacción de Paolo, muy basado en horas y horas y horas de entrevistas. Esto es un ejercicio de 3 años y medio, casi 4, que hoy culminamos con mucho éxito y que hoy compartimos con todos ustedes. Y me gustaría que Paolo les contara un poquito la visión de esta relación. Ojalá no me mintiera mucho y en su versión. Adelante, Paolo. No, muchas gracias, Juan José, y muchas gracias a todos por la presencia en esta extraordinaria reunión para mí, porque, como decía Juan José, es la primera, oficialmente es la primera actividad que hacemos para darle inicio a la difusión de lo que hemos escrito. En realidad, hacer un libro no significa escribirlo. Hacer un libro significa tener un argumento, un contenido, un mensaje. Entonces, el mensaje es 85% de Juan José. Hay algunas cositas que yo he aportado con mi experiencia. Y en cuanto a la escritura es al revés, 85% mío y 15% de Juan José. De manera que estamos muy parejos, pero es la historia de Juan José. En realidad, todo lo que él contó es cierto. Juan José y yo hicimos un contacto inicial muy rápido. Hay una infidencia que podemos compartir con ustedes.
cuando nuestro amigo Víctor, no Gay, el prologuista, sino Víctor Jaworski, la persona que nos une, que nos presenta, le pide a Juan José que pase a buscarme al hotel en Bogotá para ir acá a cenar. Los dos decíamos, eso lo confesamos luego, bueno, Víctor, ¿por qué nos ponen este apuro? Yo no conozco a Juan José, yo no conozco a Paolo, ¿qué vamos a hacer en una cena? Pero a los 15 minutos ya la cena era otra cosa, parecía que nos conociéramos toda una vida y de verdad empezamos a conectar desde el mundo de la cultura. El tema que más quiero resaltar, y dejo para que Alfonso continúe dirigiendo la conversación, es que yo tenía claro el qué, como le pasa a mucha gente, pero en las empresas que dirigía hasta ese momento, hasta conocer a Juan José, yo no tenía un cómo ejecutarlo. Juan José, en cambio, tenía muy claro el qué, tenía muy claro el por qué y el cómo. Venía ya con 20 y tantos años de desarrollo de lo que es hoy la cultura vida. Y yo tenía dos opciones: darle un poco de soltar mi ego para crear mi propio camino, o juntarme humildemente al camino de Juan José. Y la segunda fue la opción que decidí. Y entonces empecé a poner todo el aprendizaje de Juan José en cuanto al porqué, en cuanto al método, y empecé a aplicarlo mucho más fuerte en la empresa en Colombia, la empresa en Venezuela, y obviamente fue lo que hicimos experimentalmente en Estados Unidos y ha resultado positivo. Entonces nos conocimos por la cultura, nos hicimos amigos por la cultura, casi somos consuegros, porque yo estoy enamorado de su hija y él de la mía, pero enamorado en serio que adoramos a nuestras hijas. Las esposas se han hecho amigas y ya hoy día pues hemos tenido un hijo juntos, que es el libro que ofrecemos para ustedes. Cuando se sentaron para planear pues este libro, ¿con qué propósito? Es decir, ¿qué es lo que querían que el lector recibiera después de leer este libro, por así decirlo? Pues yo creo que, Alfonso, hay una cosa muy importante. Primero, a mí me gustó mucho la forma como me lo propuso Paolo, porque yo le decía, tengo mucha frustración yo sé hablar muy bien, yo soy muy elocuente hablando, pero cuando voy a escribir es otro paseo. Paolo es muy hábil hablando y escribiendo. Y entonces yo le decía, tengo una frustración porque me he sentado como varias veces y decía, por favor, este mensaje lo tiene que conocer el mundo, este mensaje lo tenemos que lo tenemos que enviar, porque yo siempre he sostenido que yo no soy un experto en cultura organizacional, yo soy un experimentado y en una cultura basada en las personas como propósito. Y eso tiene un fondo muy poderoso, sobre todo en un mundo tan convulsionado como el de hoy, donde las personas, por razones extrañas, cuando hay un capitalismo muy fuerte, pues dejan de ser protagonistas y el dinero pasa a ser el protagonista. Y yo creo que lo que no entienden los empresarios, y sí lo entendió Paolo, y ese fue el argumento que me dio muy fuerte, es que la empresa es el ente más social que existe, si uno le permite ser un ente social. Porque lo social y lo económico no riñen, no tienen por qué pelear. Hay un concepto de abundancia que es muy importante, pero la abundancia se genera con equipos y se comparte con equipos. Y las utilidades y la rentabilidad de las empresas no puede ser por dinero, tiene que tener un propósito y tiene que tener propósitos mayores. Entonces, lo que me decía Paolo, y yo lo celebré muchísimo, esto lo tenemos que comunicar y esto lo tenemos que compartir y esto lo tenemos que hacer en la forma más amigable que podamos y realmente el toque que le dio Paolo, porque este camino lo escogió él y yo simplemente lo que hice fue igual, él me siguió en la cultura, pues yo lo seguí en esto. Me encanta, me gusta el enfoque y me parece que es pragmático y me parece que la gente leyendo el libro va a comprender mucho acerca del porqué de la cultura vida y lo más importante, porque esto yo sí se lo quiero comunicar a todos, y es que a los empresarios, muchísimos empresarios quisieran tener esta cultura. El miedo que tienen es que no saben cómo. Y ahí es donde se enreda la cuerda. Y entonces se van a la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Ganar dinero. O sea, dejemos la empresa que gane dinero y cada uno por su camino. Y me parece que no es acertado, porque se crean sociedades que no son sociedades bondadosas, que no son sociedades que se entienden bien, porque se vuelve la sociedad del empresario y la sociedad del recurso, del empleado como recurso. Y no tiene lógica, porque las personas son increíbles, son maravillosas, y cuando uno es capaz de darle igual de importancia a cualquier persona dentro de la organización,
Por eso yo digo que ninguna persona en las organizaciones de Pablo y mía está por debajo, todo el mundo está por encima. Darle la misma importancia a absolutamente todos. Tiene un sentido muy fuerte y yo creo que el sentido del libro era como enviar ese mensaje de es posible, se ha hecho, funciona y económicamente es absolutamente viable, no solo en el sentido económico normal, sino en la posibilidad de un crecimiento exponencial de una empresa manejada con estas características. Flamingo Paper no solamente salió de su quiebra, sino que hoy es una compañía que vende ya casi el triple de lo que vendía cuando lo cayó Paolo, si no ya más del triple. Y su recuperación económica es evidente y la recuperación del estado de las personas ha sido fantástica. Todos se sienten cómodos y se sienten seguros en la empresa. Entonces ese fue como el mensaje detrás del libro, o sea, que quien lo leyera, lo comprendiera y se motivara a decir yo tengo que hacer algo. Y voy a hacer una pregunta a Pablo, ¿no? Quien ha escuchado a Juan, pues más o menos ya sabe la historia del viejo Piedrahíta y de los cambios y cómo se fueron implementando, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a cambiar y cómo fue ese proceso de cambio en tus empresas en cuanto a la cultura? Sí, en realidad yo tuve la inmensa suerte de tener a mi padre muy cerca. Es la misma historia de Juan José. Juan José trabajó con su padre. A diferencia de los casos son un poquito distintos. Juan José intentó, evidentemente, sobreponerse a la ortodoxia de su padre, un hombre súper exitoso, que más yo llegué a conocer, persona maravillosa. Y Juan José quería, evidentemente, hacer cambios importantes. En mi caso, yo estaba muy de acuerdo con mi padre. La filosofía, mi padre es un admirador de Juan José y viceversa. Es un joven de 94 años que sigue muy activo. Grandes amigos. Son grandes amigos, así es. Entonces, realmente hubo tres cosas que marcaron mi vida. La primera, yo salía del colegio, 14, 15 años, y corría al concesionario de automóviles, mi padre lo manejaba, y me quedaba con él. Y para mí era placentero estar y mirar aquello. Y me tocaba muy de cerca la manera tan cordial, tan especial de tratar a una persona. Por ejemplo, las mañanas no hay ninguna instrucción que se pudiese dar a las 8 de la mañana. La instrucción se daba a las 8:03, a las 8:04, porque los primeros 3 minutos es para saber cómo está tu mamá, cómo sigue tu hijo, te mejoraste de la gripe que tenías. O sea, era un tema de que tenemos que unirnos como personas. La segunda que me impactaba mucho es que apadrinábamos un colegio con niños con discapacidad, con un problema de síndrome de Down, y la empresa tenía simplemente que cubrir algunos gastos que contribuía con ese centro, y los integrantes, sobre todo de todas las áreas, incluyendo el taller, los mecánicos, eran padrinos, o sea, tenían que regalar horas corazón para estar con sus ahijados los fines de semana. Y empezamos a medir la productividad del mecánico el lunes, después del domingo, que se hacía la actividad. La actividad era un domingo al mes. Era impresionante cómo subía la cantidad de órdenes de reparación cumplidas por hora por mecánico ese lunes. Porque es que el día anterior hicimos el link, venían de estar siendo útiles para un niño del que se volvían su padrino. Entonces, ese tipo de cosas, puedo contar muchas más. A los 13, 14, 15 años las empecé a vivir, estaba muy de acuerdo con ellas, y entonces empecé a vivir un proceso normal donde dije, bueno, me hice abogado, que es una profesión que tiene todas las características que le puedan colocar quien la ama y quien la detesta de los dos lados, y empecé a generar ese tipo de cultura también en mi profesión. Y como emprendí del ejercicio junto con negocios propios, empecé a aplicar un poquito toda esta misma filosofía. De manera que, ¿cómo llegó el proceso a mi vida? Bueno, por inspiración paternal, evidentemente, y por aplicación práctica. Luego estuve muy atento a lo que ocurría alrededor del mundo. Pero la realidad es que cuando conozco a Juan José, hay un punto de inflexión importante, porque cuando él tiene esto sistematizado, lo tiene organizado de una manera que es operacional, que es implementable, entonces cambia rotundamente y empiezo a agregarle cosas particulares, pero usando la misma esencia del propio Juan José. Hay cosas que hemos compartido. Por ejemplo, yo nunca en mi vida, en ninguna empresa, he medido la rotación de personal. Jamás. He medido la permanencia organizacional. Es decir, no me ocupo de pensar por qué se van las personas, sino de reforzar por qué se quedan. Y Juan José luego me decía, oye, eso es interesante, yo no lo había pensado, pero ese es el 1%, él pensó el 99%. Por eso digo que en el caso de Juan José,
el negocio lo hice yo, porque debí pues, de muchísimas cosas que tenía lista. Entonces la conclusión es que inspiración familiar de primera, segundo, experimentación propia, tercero, contacto con la cultura vida, y no solamente la cultura vida, sino con quien la creó, participando, yendo a sus empresas para verlas en vivo y siendo un buen alumno para aplicarlas en mi propia realidad empresarial. Muchas gracias, Pablo. Voy a leer una pregunta que nos han puesto aquí en el chat, ¿no, Osmar? Pregunta, ¿se podría redefinir el propósito de la empresa? Y pone, en lugar de pensarla como una generadora de utilidades, la podemos pensar como una generadora de bien común. ¿Qué opinas? Para Pablo y para mí no hay otra forma. Ese es el camino. Para nosotros el dinero es una consecuencia, siempre será una consecuencia. Si uno se pone a pensar, yo cada que tengo ese tipo de discusiones con empresarios que les parece que Pablo y yo somos un poco locos, un poco desadaptados, muy raros, pero lo primero que le muestro pues, son los balances de las compañías, como para que queden tranquilos que no estamos tan locos. Y lo segundo que le digo, lo segundo que les decimos es, mire, si usted está muy trastornado con la utilidad de la compañía, empiece a pensar quién es el que le genera esa utilidad. Porque la utilidad no se da sola, la utilidad la generan las personas. La administración la hacen personas, las ventas las hacen personas. Entonces, ¿por qué no coger el ser en vez de enfocarse tanto en el saber y en el hacer? Porque la mayoría de las personas se concentran mucho en el saber y en el hacer. Y se les olvida el ser. Y el ser es donde está la verdadera esencia de la persona que sabe y hace. Porque una persona que, por más que sepa y por más que sea capaz de hacer algo, si no tiene la actitud correcta, si no tiene la voluntad correcta, si no es tiene una intención clara de progreso y de apoyar y de ser parte de un equipo, pues el conocimiento y el hacer se les vuelve nada, no sirve para nada. Se vuelve una persona egocéntrica y todo va a girar alrededor de él. En cambio, las personas que son seres especiales, que son seres humanos íntegros, que tienen el saber y el hacer, simplemente lo van llenando como un requisito adicional, porque uno puede dar conocimiento y puede entrenar en el saber. En el ser es muy difícil entrenar, el ser es, punto. Entonces es demasiado para nosotros, no hay otra forma, Alfonso, no existe una forma diferente. El dinero para nosotros es consecuencia. Y me gustaría, Alfonso, agregarle algo a la persona que hizo la pregunta, una simple línea. Cuando a cualquier persona que sigue la cultura vida se le pregunta el propósito de la empresa, la respuesta va a ser muy parecida a esto. Somos un centro de desarrollo integral de las personas. Y eso reduce un poco lo que decía la persona que hace la pregunta, que es además el bien común, que parte un poco el desarrollo. El desarrollo personal significa que crezca como ser humano, que crezca técnica y profesionalmente y que crezca económicamente. Y eso le da la integralidad. El subtítulo del libro dice la cultura como estrategia de transformación empresarial, organizacional. ¿Qué entenderían ustedes por la transformación organizacional hoy en día? Hay una frase que Pablo utiliza en el libro que a mí me encanta y que la comparto plenamente con él, y es que una transformación empresarial siempre nace de la transformación personal. Uno no puede pretender transformar una empresa si no se transforma uno mismo. Claro que existe la posibilidad de la transformación, existe. Nosotros trabajamos, en este momento estamos asesorando alrededor de 70 empresas en este tema porque nos ha parecido importante ser parte de la solución de otras personas. Y hemos visto unos cambios de comportamiento maravillosos alrededor de cambiar el foco del dinero al ser. Y hemos visto unos casos de éxito económico increíbles. Lo que pasa es que cuando uno mira el éxito económico siempre se va a mirar qué lo acompañó, y lo acompañó una transformación cultural dentro de la organización que empezó desde la transformación de él como persona. Y no es que uno sea otra persona, sino que uno entienda el poder de las personas, la magia de las personas y la importancia de tenerlas como propósito. Cuando uno empieza a pensar así, su estado mental automáticamente se va hacia allá. Y el tema del dinero lo menciona uno tan poco que ni se da cuenta. Pero nosotros empezamos esto en el 95, toda esta cultura, y hoy somos una compañía 40 veces el tamaño que teníamos en el 95. Entonces, pero las personas dentro de la organización son absolutamente felices. O sea, son gente
realizada. Sí, quizás el dato más importante que puedo darte también en una línea, en un flash, es que si, por ejemplo, una persona en la empresa se comporta, digamos, de una manera empática, los clientes quedan maravillados con su atención, la persona usa modos de ser espectaculares, pero al salir de la empresa es irascible, es histérica o histérica, o sea, en su casa no se siente bien, esa persona está cumpliendo un rol obligado en la compañía, está haciendo algo positivo en la compañía, pero no se ha transformado. La realidad es que la transformación surge cuando tú eres exactamente igual en tu empresa, en tu casa, en el club, en el equipo donde te juegas tenis o cualquier, o sea, cambiaste como ser humano. Y eso es interesantísimo verlo en la práctica, cuando las personas te dicen, la empresa me dio la oportunidad de crecer como ser humano, de cambiar rotundamente, y entonces ahí sí es irreversible. Entonces, no se trata de seguir un procedimiento, de seguir un protocolo, se trata de sentir desde adentro que realmente la vida es diferente y llevarla adelante. Y es algo hermosísimo. La otra cosa importante, si el dueño, el gerente o la dirección general o el tomador de decisiones no está dispuesto a transformarse, el proceso siempre será absolutamente inocuo, no va a ocurrir nada. Entonces, antes de abrir los micros y darle la palabra a Verónica, una pregunta. Si alguien lee su libro y se convence y se enamora, creo que somos muchos de la cultura vida, ¿cuál sería el primer paso por donde creen que debería empezar para poder avanzar e implementar este tipo de cultura y empezar esa transformación empresarial? Pues yo creo que el primer paso es aprender a cuestionarse, aprender a mirar hacia adentro, hacer una mirada interior, no a mirar tanto la ventana, mirar el espejo primero, antes de acercarse a la ventana, y empezar a hacer una mirada al interior y entender cómo me transformo, o sea, cómo esto es posible, esto se logra, hay empresas que funcionan bajo esto, y esto tiene mucha lógica. Porque yo siempre he sido de la filosofía simplística y es mejor estar bien que mal. Y estar bien es estar bien uno, cuando uno está bien con uno mismo, es capaz de estar bien con alguien más. Para uno poder ayudar a alguien, a apoyar a alguien en su felicidad o en su proceso, lo primero que es que uno tiene que estar feliz, tiene que estar sintiéndose bien, porque si no, uno es parte del problema, uno no es parte de la solución. Entonces, yo creo que el primer mensaje que yo quisiera que las personas obtuvieran aquí, porque somos muy enfáticos en decir, la transformación empresarial nace de tu transformación, es esa mirada al interior, con toda la humildad del caso y una capacidad crítica importante, sin tener miedo de preguntarle a su gente qué opina. Nosotros tenemos una práctica en la compañía que se llama la entrevista con el integrante. Y la primera pregunta que le hace el líder al integrante es, ¿qué sientes que no estoy haciendo bien y qué te hace sentir mal de lo que estoy haciendo? Me gustaría saberlo. Y entonces eso abre una conversación diferente. Esa es la capacidad de la autocrítica, que cuando uno la tiene clara, ya sí puede entrarse a hacerla. El libro explica muy bien cuáles son los dos pilares importantes, que es el desarrollo de los integrantes y luego el método para tener relaciones trascendentales en el entorno, con proveedores y con clientes. Entonces, la primera parte soy yo, la segunda parte son mis integrantes y la tercera parte es el comportamiento que tenemos como grupo. Si les parece, en esta segunda parte podemos abrir también los micros a los otros compañeros. Entonces, Verónica, que tenías una pregunta, si quieres abrir tu micro y compartirla. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Claro que sí, Verónica, muy bien. Qué bueno, mucho gusto de verlos a los dos. Mi pregunta va enfocada al tema de, como los dos han estado en diferentes países y creo que también han estado en Estados Unidos, ¿cómo ha sido esta cultura que ustedes proponen o este modelo que ustedes proponen? ¿Cómo ha caído en las diferentes culturas de cada país y cómo ha sido el impacto de cada gobierno? Sí. Don Paolo. Perfecto. No, a ver, interesantísima la pregunta porque obviamente cuando dices Estados Unidos, en efecto, yo vivo en Miami y la empresa Flamingo a la que se ha referido Juan José, donde estamos juntos, está en Miami.
Y Miami es precisamente un Estados Unidos muy particular, es decir, es una mezcla de culturas, entonces donde hay una influencia latina muy importante. Pero la realidad es que hemos podido trabajar contactarnos con empresas que no están solamente en esta zona, que están en otras partes, que pertenecen al cordón más tradicional de lo que es la forma de pensar anglosajona. Y la realidad es que este es un tema, en mi opinión, universal. Es un tema que no tiene barreras. Cuando Juan José planteaba ahora el primer paso que hay que dar, yo sí le agregaría una línea que la conecto con la pregunta de Verónica. Las empresas nuestras están abiertas para cualquier persona que le interese. Si alguien, por ejemplo, quiere venir a los Estados Unidos y ver, por ejemplo, qué hacemos en Flamingo Paper, esto está totalmente abierto y el que quiere ir a Equitel lo va a poder hacer. Y cualquiera de las 70 empresas y la comunidad va creciendo, está siempre abierta para que la gente lo conozca y lo pueda ver. Porque además, la cultura vida no es una camisa de fuerza. Es decir, ahí hay unos principios, ahí hay una metodología bastante rigurosa, ahí hay unas condiciones, unas reglas básicas, esenciales que son innegociables, pero luego la adaptación depende mucho de la realidad de cada empresa. Transformar una empresa comercial no es igual que transformar una empresa, digamos, de manufactura o industrial, y así viceversa. Entonces, la conclusión que debo darte es que, uno, no hay barrera absoluta porque hablamos de seres humanos. Los seres humanos, en la esencia, somos más o menos iguales. Las diferencias son más mentales y no esenciales. Las diferencias son asumidas por un tema, digamos que es muy profundo de abordar en pocos minutos, pero esencialmente somos más o menos iguales. Y como esto es una cultura basada en el amor, en el dar, eso rompe cualquier barrera. Y como se trata de ser altamente productivos, cuidado con pensar que la cultura en vida, la cultura basada en las personas es permisiva, no, es muy exigente. La cultura trata de que las personas den lo máximo posible y que se reten a sí mismas, pero no porque están obligadas a hacerlo, sino porque asumen en la transformación el compromiso de ellas mismas de dar la mejor versión de sí mismas. Y eso sumado colectivamente es un torbellino que genera cosas maravillosas. Eso no tiene barrera absoluta en el mundo. Y la experiencia que he tenido aquí es esa. Yo tengo aquí en la empresa personas que son totalmente americanas. Tenemos a Lou, que es un hombre de 78 años, un gran vendedor que jamás creyó en todo esto y nos dijo, van a quebrar, van a ser un desastre. Hoy se disfraza, participa, trae donuts, besa a las muchachas, ya es hoy día un hombre de cultura vida y lo emprendió tarde, a los 70 años. Como hay gente que vino ilegalmente al país, que le huyó al concepto del comunismo que le vendieron en su país y era muy escéptico. Si alguien me ofrece felicidad, es un Fidel número 2, que se reencarnó. Entonces tenían mucho temor. Y al final, como es un proceso auténtico, las barreras, digamos, desaparecen porque cuando hablas desde el corazón, desde la esencia, todo es auténtico, todo es honesto y todo funciona. Es lo que te puedo decir como experiencia. Yo voy a agregar algo ahí. Ya entienden por qué don Pablo es el escritor del libro, pues no, sobra explicar eso. A mí me encanta mucho la forma como lo pone Pablo, porque tiene la capacidad de poner en palabras cosas que yo visualizo y que ojalá las tuviera esa prosa tan hermosa que maneja Pablo. Pero dijo algo que es importante y es que esto es universal, esto funciona aquí en Cafarnaúm, porque a mí me preguntan, pero mira, ¿tú crees que va a haber un rechazo de las personas por el cambio cultural? Y dice, ¿tú crees que hay una persona que rechace el hecho de que va a pasar a ser un empleado a un propósito? Si esa persona rechaza eso, es porque no puede estar en esa cultura. Tú debes dejarlo ir hacia otro lado, porque seguramente le gusta que lo flagelen, que lo pongan en un cubículo, que le pongan un horario, que le marquen una tarjeta y que le hagan todas esas cosas que a la gente pues, no quiere pensar por sí mismo seguramente. Pero eso es supremamente válido el tema de que funciona aquí en Cafarnaúm y funciona muy bien. Este personaje que ustedes están viendo aquí, que fuera de ser mi gran amigo, pues digamos que somos mentores uno del otro. Cuando sale a su fábrica, es que ustedes imagínense en Miami, Hialeah, una fábrica con un nivel de temperatura bastante alta en el verano, pues es imposible enfriar una fábrica de donde están funcionando máquinas para hacer servilletas. Va donde cada una de las muchachas, les sabe el nombre, les conoce la familia, sabe dónde viven, saben cómo están, saben cómo hace su trabajo, las saluda de abrazo y de beso. Y le dicen, pero don Pablo, estoy sudando, y pues ya estamos sudando los dos.
Y esa se va y saluda a las 20 y pico niñas, a todas de nombre, a todas les conoce y todo. Y yo tengo el placer, y lo hace 2 veces al día. Hay veces lo puede hacer 3, porque es su paso favorito. Él me dice, este es mi momento favorito de estar en la compañía. Cuando yo voy con él, las muchachas se ganan 2 abrazos y 2 besos cada uno. Sí. Y es un ambiente extraordinario, es un ambiente, entonces digamos que es acerca de eso. Y la clave, Vero, está en ser genuinos, en que esto es una creencia, esto no es, yo voy a hacer eso porque si este señor multiplicó su empresa 40 veces, qué dicha, yo voy a hacer, no, esto es pura creencia, no hay nada distinto. Gracias. A ti. Muchas gracias. Ninel levantó la mano también. Sí, hola, ¿me escuchan? Claro que sí, Ninel, ¿cómo estás? Saludos, ay, perdonen la pregunta porque como soy muy visual, a mí lo que me llamó mucho la atención fue el título del libro. O sea, al que encontramos trabajando lo echamos. ¿Por qué escogieron ese título? Y también me llamó mucho la atención la portada, que es como un señor viendo en una ventana, viendo que todos se divierten y todos lanzando los papeles y demás. Ay, Ninel, ¿cómo celebramos tu pregunta? Tocaste demasiados puntos ahí, todos valiosísimos. Eso tiene una anécdota detrás, y es que nosotros consideramos que en las empresas nuestras es prohibido trabajar. La gente tiene que ir a divertirse, y entonces cuando me dicen sí, y los problemas, dicen, no, es que no hay problemas, hay retos, nosotros nos retamos, y hay situaciones adversas, pero si lo hacemos desde la diversión, entonces en las paredes nuestras está escrito literalmente, grandísimo, nosotros tenemos 8 edificios, y en los 8 edificios cuando tú entras hay un tablero grande que dice a la entrada, al que encontremos trabajando lo echamos. Hay una charla TED de esta cultura y se llama al que encontremos trabajando lo echamos. Y la filosofía detrás de eso es que cuando entramos en la cultura, lo que nosotros buscamos es encontrar la mejor versión de la persona. Lo ayudamos a que encuentre su mejor versión para que desde su mejor versión haga lo que tiene que hacer. Por eso es que honramos los talentos y las fortalezas y no nos interesa que una persona trabaje desde sus debilidades. Eso hace que sean personas que disfrutan, que gozan. ¿Tú crees que yo tengo que pedirle a la gente que se quede unas horas adicionales porque tenemos que entregar un proyecto? Nadie pregunta, todo el mundo se sienta a hacer el proyecto y punto. ¿Tú crees que nosotros le permitimos a una mamá que tiene un hijo enfermo que esté sentado en el sitio o que esté al lado de la máquina haciendo algo, pero no solo no le permitimos que esté en el sitio de trabajo, sino que si no tiene cómo llegar, la llevamos? Porque lo importante es la esencia de una persona. Una persona funciona mucho mejor desde su felicidad, desde sus fortalezas, desde estar divirtiéndose, o sea, no de estar trabajando, porque el trabajo lo haces cuando te cuesta trabajo. Nosotros no queremos gente que les cueste trabajo estar, sino que un domingo a las 5 de la tarde estén así felices, no veo la hora mañana, que es esta dicha, para llegar a la oficina. Eso es lo que buscamos. Sí, esa expresión que hace Juan José ocurrió acá en las primeras visitas de Juan José a Flamingo. Él dijo, mi propósito, mi gran objetivo con ustedes es lograr que ustedes odien el viernes porque se acaba el trabajo y amen el lunes porque llegan a Flamingo de nuevo. Y todos se rieron, burlaron. Pues. Hoy, después de 6 años, todo el mundo dice, qué bueno que es lunes. Qué lástima que es viernes, y se acuerda de Juan José. Y costó hacerlo. Pero hay un detalle. No es cierto que si aplicas la cultura, Linet, todo el mundo va a estar de acuerdo. Hay personas que probablemente si le dicen, si tu hijo está enfermo, no te queremos acá, te necesitamos con tu hijo, es para que finja que su hijo está enfermo. Eso humanamente puede ocurrir. Pero la cultura tiene una magia, una fuerza muy grande, que es que la propia cultura se encarga de decantar si tú la estás viviendo realmente o no. Tus demás compañeros se van a enterar que a lo mejor hiciste eso y ellos mismos te van a invitar a que no lo hagas más. Porque hay un tema de sociedad, de participación de los beneficios, hay un tema que va mucho más allá de la simple acción humana. Y entonces la cultura se encarga de engancharte lo más que pueda y te encarga de saludarte si sientes la cultura que tú no la vives realmente. Entonces la cultura es muy poderosa por eso, porque al final alguien te puede abusar de la posición 1, 2, 3 veces, pero al final
va a ser muy genuina y se va a quedar. Y eso es un experimento que aquí yo puedo dar fe de que ocurre de una manera increíble. Hoy la gente dice, me gusta venir a Flamingo y me voy, claro, el viernes tranquilo, pero quiero venir el lunes porque lo que aquí respiro es demasiado simpático, demasiado hermoso, demasiado bonito. Y luego te puedo dar más detalles para no extender la respuesta. Muchas gracias. A ti. A ti, Ninel. Marcos, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal, Paolo y Juan José? Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, pues muy emocionado ya por leer su libro y les agradezco mucho que estén compartiendo todos estos conocimientos y experiencias con todos nosotros. Ojalá que podamos recompensárselos de alguna forma en el futuro. Mi pregunta va un poquito más para cuando tratan de ayudar a un tomador de decisiones, a un dueño, a un director general, a hacer este proceso de cambio. Hay algunas cosas que no se dicen desde el principio, que más bien se guardan para el momento después en el proceso. ¿Qué es lo que sí se tiene que mencionar desde el inicio? Y si hay algún momento a lo mejor de choque en donde Paolo mencionaba, oye, a lo mejor no todos van a estar de acuerdo con la nueva cultura que se está proponiendo. ¿Hasta qué momento pues se requiere una renovación, por así mencionarlo, ¿no? Decir, oye, pues esto ya no nos sirve, hay que traer a gente más alineada. Les agradezco mucho. Ahí tienes varias preguntas, Marcos, y te las voy a contestar de esta forma. Todo es sobre la mesa. La cultura es transparente, absolutamente. No nos guardamos nada. Nosotros no estamos en el negocio de decirle a la gente lo que quiere escuchar. Estamos en el mundo de decirle a la gente lo que pensamos y lo que creemos, y sí hacemos, y sí tenemos choques. La razón por la que tenemos choques es que porque normalmente quien quiere entrar en una cultura está en un conflicto de yo creo, me gusta lo que oigo, pero lo vengo manejando así. Entonces hay momentos donde le estamos pidiendo, tu transformación es muy importante porque vas a exigirle la transformación al grupo. Y sí pasa mucho que hay gente que cuando arrancas todo el proceso, hay gente que no está para la cultura. A esas personas les debes dar un abrazo, su liquidación, y ayúdales a que busquen un trabajo donde sí se van a desarrollar y donde sí van a encontrar su verdadera. Y lo otro que me parece importante en lo que dijiste es que la cultura, esta cultura vida tiene algo que es maravilloso. Yo lo llamo, yo digo que es una cultura amorfa. Digo que es amorfa es porque se adapta automáticamente a los cambios. Y en un mundo tan cambiante, hace 4 meses no estaba en guerra Rusia con Ucrania, o Rusia solo con Ucrania, porque Ucrania no estaba en guerra, o hace 3 años no teníamos una pandemia, hace 2 años no teníamos una crisis de cadena de suministro. Entonces, la magia de la cultura vida es que es amorfa y permite adaptarse rápidamente a los movimientos, porque el mundo va a una velocidad vertiginosa. La tecnología te pone unos retos al frente que son impresionantes, el comercio electrónico, las redes sociales, todo. Entonces, la magia de la cultura está en eso, como la cultura parte de desarrollar tus talentos y ayudarte a que encuentres tus fortalezas. Lo que estás armando es equipos de alto rendimiento que se reconocen, porque primero tú conoces tus talentos, pero lo otro más importante es que tú honras los talentos de otros. Y lo tercero es que sabes que en esos talentos del otro están tus debilidades. Eso hace que puedas, con toda la humildad, armar equipos de conocimiento. Hay reuniones en la empresa, y estoy hablando de mi empresa, donde no me dejan entrar. A mí, por ejemplo, no me dejan entrar a las reuniones de cadena de suministro. Está prohibido, porque cada que entro se las desordeno, y ya tenían sus procesos muy bien marcados, y cuando yo salgo de la reunión ya no saben ni en qué proceso están, porque les tiré 10 ideas distintas para cambiar las cosas, y me dicen, no, ¿sabe qué? Aquí no entras, porque es que tú no tienes este tema de disciplina, ni de enfoque, ni de analítico, y todo eso lo necesitamos, y no tienes cómo aportar. Entonces, la mejor forma de aportar mía es no estar, honrando que los que están sí la tienen. Entonces, sí hay confrontaciones, lo que pasa es que son confrontaciones amorosas, como dice Pablo muy bien. O sea, en la cultura vida nos aprendemos a decir la verdad, y es muy bueno. Y cualquier persona es libre, no importa su rango, de hablar con cualquier otra persona, no importa su rango, de lo que piensa.
y puede preguntar la pregunta que quiera. No hay tema vetado. Yo te quiero hacer una pregunta a Juan José, pero para que te responda Juan José Marco, de algo que estoy seguro que lo va a decir mucho mejor que lo puedo decir yo. La pregunta, Juan José, que hago en nombre de Marco o hago para construir sobre lo que Marco dijo es, ¿por qué Cultura Vida y ni Cúbico, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros sale a promover y a convencer a nadie? Mira, primero estoy impactado con la rapidez que Marco consiguió una gente ahí para que lo asistiera en sus preguntas. Pero no, la pregunta es maravillosa y Pablo sabe por qué la está haciendo. Y es que a nosotros no nos gusta, o sea, cuando alguien no tiene una creencia fuerte en esta cultura, a nosotros no nos interesa convencer. Nosotros no estamos en el negocio de convencer a nadie. Nosotros estamos en el negocio de potenciar una creencia. Cuando la creencia coincide, cuando tú ves que hay magia en las personas, cuando tú reconoces el poder del ser humano y el ser humano trabajando desde su felicidad, ahí es donde nosotros entramos y simplemente alimentamos esa creencia y le damos metodología y le damos forma para que le enseñamos un cómo para poderlo acompañar. Además, entre otras cosas, nosotros no somos el consultor que nos quedamos a vivir. O sea, transferencia de conocimiento rápido, acompañamiento rápido, pero siempre que el grupo al otro lado vea que el que está haciendo el esfuerzo es el líder y que el de la iniciativa es el líder y que me conseguí un grupo que me acompaña y el grupo Elvis se pierde. Porque solamente funciona si tú crees. Si tú no crees, convencerte, olvídate, no nos interesa. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. A ti, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna mano levantada? Por ahí Maribel de Mientras les ha compartido las ligas tanto de Books Apple como de Amazon, donde pueden conseguir el libro quien esté interesado. Ahí lo tienen en el chat. Osmar, adelante. Estás muteado, Osmar. Ya. Gracias. Es la frase más común. Sí. Gracias, Juan José. Gracias, Paolo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Porque siempre a los que pensamos similar a cómo piensan ustedes, cada vez que damos charlas en organismos empresariales, cámaras empresariales, nos ven como marcianos. Y ahora ustedes comentaron algo que me llamó mucho la atención. No estoy en el negocio de convencer a nadie. La pregunta es, ¿eso les pasa a ustedes o cada vez es menos la resistencia a esta nueva visión de la empresa? ¿Tú has notado, Osmar, cuando uno compra una marca de vehículo que no era la de uno, que nunca lo ha usado, que le parecía muy raro y un día le dio por comprarlo? Y uno decía, pero es que yo para qué comprar este carro si hay tan poquitos. Y resulta que cuando te montas al carro empiezas a ver que hay muchísimos de esos carros, porque te hiciste consciente, porque ya lo viste, ya lo notaste, ya lo reconoces, y entonces ya, wow, si hay muchos carros de estos, yo no me había dado cuenta. Eso es igualito con la cultura. No es que hay gente que está en contra y la convencemos, no es que van apareciendo adeptos, sino que es que cuando empezamos a hablar acerca de esto, y acuérdate que nosotros somos experimentados, no expertos, hay gente que empieza a conectar con los conceptos y empieza a reconocer en los conceptos una forma diferente. Entonces dice, wow, yo nunca lo había pensado de esa forma. Y lo que más nos ha pasado, tanto a Pablo como a mí, es que mucha gente nos reconoce y nos dice, mira, yo creía mucho en esto. Yo tengo muchas ganas, lo que pasa es que no sabía cómo. Ahora que hay un cómo, eso ya me interesa. Entonces, no es que van apareciendo adeptos, sino que hay gente simplemente que se empieza a reconocer como en otro esquema. O sea, alguien llegó y la verdad, sí, estoy de acuerdo, Osman, nos miran como locos muchísimo. Cuando yo arranqué todo esto, yo era presidente de la Cámara de la Construcción en Antioquia, era el presidente de la Junta Directiva. Y mis compañeros que eran constructores de grandes firmas constructoras me decían que yo iba a quebrar la compañía. Y hoy algunos de ellos me llaman a que les dé charlas. Entonces, el tema es que como tuvo éxito, lo difícil en este tema de la cultura es implementarla, jugársela sin entender para dónde voy, pero hacerlo con toda la fe del mundo. Como en el caso nuestro funcionó,
y funciona en Equitel y funciona en Flamingo y ha funcionado en todas las empresas nuestras. Entonces nos da como cierta derecho a hablar un poquito más fuerte sobre el tema, y hay gente que nos escucha con más fuerza porque dicen, tienen razón, funcionó. Entonces la gente dice, atreverse de pronto sí funciona. Esa talanquera, ese gapcito de lanzarse al ruedo es el que tiene que vencer las personas. Me gustaría contarte una experiencia, Osmar, para redondear una idea que es interesante. Esta empresa, cuando la adquirimos, cuando nos quedamos con ella, porque estaba en quiebra profunda, estaba en el blacklist de la mayoría de los distribuidores. Nosotros no vendemos directo a restaurantes, hoteles, líneas aéreas, cruceros, no podemos. Vendemos por distribuidores. Y estábamos bloqueados, blacklist, o sea, no podía hacer, no hacer negocios con Flamingo. Eso fueron puertas en la cara de mucha gente. Y esas personas que nos atendían son personas del pensamiento tradicional, empresas muy poderosas, Cisco, Cheney Brothers, US Food, las grandes, las 30 gigantes de Estados Unidos. Y nosotros tocamos la puerta 1000 veces. A la vez número 1500 a lo mejor la abrieron. Y cuando nos la abrieron le dijimos, queremos hablar con ustedes porque nosotros somos una empresa diferente. Yo compré Flamingo. No somos los dueños de antes. Y además es una empresa diferente porque tiene una cultura diferente. Y cuando le empiezas a hablar de cultura a tu cliente, al que te va a comprar, ahí es la prueba de fuego, porque no estás convenciendo a tu empresario para que adopte la cultura, sino que te estás metiendo en una lucha fuerte donde tú con tu cultura quieres hacer negocio con alguien que tiene otra cultura. Y entonces le decíamos, yo vengo acá, no le vengo a vender productos. Y si no viene a vender productos, ¿qué viene acá? Bueno, es que yo sé que usted es un distribuidor que tiene aproximadamente 12,000 productos y yo fabrico 3 de esos 12,000 productos. Los 3 que yo fabrico ocupan mucho espacio en su almacén y yo quiero ofrecerle un negocio donde yo me ocupo de comercializarle por usted este producto y le pongo costo de inventario 0, porque yo sé que a usted le duele el inventario. Adicionalmente, si usted quiere, no ponga vendedores, dedique lo que vendan carne, hielo, pollo, otras cosas. Yo autovendo los productos y le mantengo su margen sin ningún problema para que le vendamos con costo de venta 0. ¿Qué estoy haciendo en ese momento yo? No estoy vendiéndole nada. Me estoy sumando a su capacidad de producir dinero y estoy optimizando su margen frente al cliente final, asumiendo unos supuestos costos míos que no son tales, porque es que tengo venta 0 y si no hago eso, sigo teniendo venta 0. Ahora tengo venta 100, venta 200 y aunque asumo ciertas obligaciones, le estoy quitando a él costos importantes y agregando margen. Esa persona queda maravillada y me dice, aquí han venido miles de personas a venderme productos, pero nunca nadie vino a venderme rentabilidad o productividad. Y eso es lo que hace la cultura vida. Cuando veas el método, en el capítulo 4 del libro, el método es justamente ese. Cómo hacer para no vender productos y servicios y cómo meterte en la cadena de valor de tu cliente para impactar positivamente la relación de tu cliente con su cliente. Entonces, conclusión, hoy trabajamos con los 30 distribuidores grandes de los Estados Unidos. No hay uno que no trabaje con nosotros. Hoy cubrimos y vendemos hasta en California y estamos en Miami. Y eso no lo logramos nosotros porque sabemos mucho. Lo logró la cultura. Venciendo culturas tradicionales. Conclusión, sí funciona. Gracias. Gracias, pues. Tierra. Lamentablemente tenemos que ir terminando porque ya son las 7:28. Pero antes de terminar, quiero hacer 2 preguntas que igual se pueden fusionar en una. Que son, 1, ¿de qué manera esta cultura puede ayudar a las empresas, pues a los tiempos que nos tocan vivir post-pandemia, pre-guerra mundial? Y qué último consejo, recomendación o qué se les queda ahí en la punta de la lengua que quieran decir a todos nuestros participantes sobre el libro, sobre la experiencia, sobre vivir la cultura. Si quieres, Juan José, yo contesto la segunda y tú terminas para darte, tú eres el autor de Cultura Vida, tú cierras el programa. Entonces, Listo. En cuanto a la pandemia, el libro tiene una parte, un colofón, que es un documento de qué hizo Equitel en la pandemia. Y ahí está datos reales, datos concretos, datos exactos de cómo la cultura se comporta en pandemia y cómo la cultura se comporta en post-pandemia. Porque además tuvimos la suerte que la pandemia nos retó, porque el libro se escribió antes
durante y después de la pandemia. Mira que es un libro que es COVID, es un COVID libro. Tiene cosas ricas. Ahí van a conseguir la aplicación práctica de la cultura en tiempos de pandemia y posteriores. Y además hay un documento adicional que es un poco el nuevo lenguaje que nos dejó la pandemia, pero a través de la cultura. Entonces, no se los detallo porque sería muy largo, pero sé que van a tener mucho interés en conocer qué hizo una organización como la de Equitel, que en pandemia generó unidades de negocio nuevas, soluciones para clientes, trató de crecer y le hizo frente a cosas muy fuertes, ocupándose primero de sus integrantes, de su salud y obviamente para contribuir con el país y no romper la cadena de suministro para bienes y servicios fundamentales. Es una fenomenal y absoluta maravilla que hicieron allá. Y luego el lenguaje, como la cultura amorfa, entre comillas, como decía Juan José, se adapta a todo y ahí tienen dos documentos importantes. O sea, ¿qué aporta esta cultura en tiempos de pandemia en el nuevo mundo? Ahí lo tienen con datos exactos de unos ejemplos de la empresa de Juan José y algunos pequeños de la empresa nuestra, en qué hicimos, cómo lo funcionamos y cómo salimos adelante en situaciones tan adversas. Les comento que en el caso de Juan José, ya se los puedo decir ahora, en el caso nuestro, antes de la pandemia le vendíamos a líneas aéreas, a cruceros, a restaurantes y a hoteles. Las cuatro se separaron. Y sin embargo, aquí estamos, sobreviviendo y además hoy creciendo, ¿no? Gracias a documentos que van a ver en el libro. Hay mucho por hacer en tiempos normales, pero sobre todo en tiempos retadores cuando la cultura más se pone a prueba. La cultura es maravillosa siempre, pero tiene un fin absolutamente extraordinario cuando estamos frente a un reto extremo. Y yo remataría eso diciéndoles que hubo dos pandemias. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. La primera pandemia del COVID, cuando aprendimos a manejar la dichosa pandemia, llegó la de la cadena de suministros, que fue mucho más grave, que venía como acompañada COVID, las cadenas de suministros quebradas, se partieron las cadenas, la debilidad de las cadenas de suministros salió a flote aquí. Y bueno, ustedes saben, uno pagaba $2.500 por un contenedor de la China, ahora paga $19.000, $22.000. Entonces, eso hizo que el 2021 fuera tal vez el año más retador de la historia de nuestra organización. Ahora les voy a dar este dato. El año de ventas récord en la historia de la organización fue el año más retador. Porque los integrantes, a quienes cuidamos, a quienes sentamos primero, lo que nosotros los mandamos 5 días para la se va todo el mundo para la casa. Aquí no sabemos qué va a pasar, se me van para la casa y yo hacía cuatro cafés al día, entre 3 y 4 cafés al día virtuales. Me les metía a la casa a todo el mundo, dándoles calma, tranquilidad. O sea, yo me acuerdo que yo terminaba esos 4 cafés, todos terminaban y yo terminaba con los nervios de punta. No era capaz de dormir. Sin embargo, logré que la gente se conectara con su esencia y empezamos a sacar juntos la compañía. Pero hicimos un esfuerzo tan grande, hicimos una cosa tan maravillosa que terminamos el mejor año de la historia de la organización. Y el consejo final que les daría, Alonso, estoy seguro que ese sí lo damos entre Pablo y yo, es no miren a las empresas son las personas. No creen empresa, creen una cultura, conviertan sus compañías en una cultura. La magia está en las personas, porque para crear esas relaciones relevantes de las que habla Paolo, esa conexión con el cliente y esa capacidad de visualizar más allá, eso solo lo logran las personas. Eso no lo logra el dueño ni contrata gente para que haga eso. Eso cuando se desarrollan los integrantes tienen esa capacidad maravillosa de trascender en el entorno de relación con proveedores, con clientes y clientes de los clientes. Entonces entiendan a las personas como el gran propósito de cualquier organización, sea educativa, sea empresarial, sea de salud, sea de industria, lo que quieran. Ojalá pudiera decir gubernamental, si no hubiera tanta corrupción en Latinoamérica. Pero yo que digo es que el día que llegue la cultura vida a la política, los países pueden dar una vuelta increíble, pero eso es un trabajo ya monumental. Por ahora vamos a hacerlo con las empresas. Y Alfonso, a todos ustedes, esto es un honor para Paolo y para mí. Lo disfrutamos enormemente, nos parece mágico y fantástico que México fue el primer país donde hablamos de nuestro libro que salió apenas antier de la impresora. Muchas gracias. Gracias. Espero lo disfruten. Hermano, pues muchas gracias, Paolo, muchas gracias, Juan.
muchas gracias por haber empezado esta gira de presentación aquí en la Universidad de Monterrey en México. Y gracias por compartirnos, como siempre, tan apasionadamente todos sus conocimientos y experiencias. Y espero que también sirva a seguir abriendo canales de comunicación entre todos los que estamos aquí para pues, futuros proyectos, compartir ideas o más cafés virtuales o presenciales, ¿no? De nuevo, muchas gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Seguiremos ahí avisándoles de los siguientes cafés que vamos a ir teniendo y que tengan pues una bonita tarde y mejor semana.